Ecclesia Adulam nace en ahora está aquí para edificar tu espíritu. Junto a vosotros, el pastor y maestro David Parra. En Efesios 1, 22 y 23, yo leería todo Efesios entero, pero no tenemos tiempo. Dice el versículo, y sometió todo, hablando de Cristo Jesús, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Fijarse bien, la cual es su cuerpo, la plenitud. La iglesia es la plenitud de Cristo, que está completando todas las cosas en todos, completando su plan. La iglesia está completa, la iglesia es la plenitud de Cristo y el cual está completando todas las cosas en todos, completando su propósito, completando su voluntad, completando aquello por lo cual, aleluya, ha estado preparando a nosotros. Ahora quiero que os fijáis en este versículo y vamos a ver por qué lo hemos leído. Hay una gran disatisfacción y incomodidad, si queréis llamarlo así, especialmente en aquellos creyentes sinceros que buscan de Dios y que saben que hay más en Dios. Hay una disatisfacción, y eso no solamente aquí en España, sino en el mundo entero. Escucho testimonios constantemente, gente que me llama, gente que me habla de Australia, gente que me llama de otros países y de hermanos con esta disatisfacción, ¿qué está pasando? Me preguntan, ¿qué está pasando? Y esta disatisfacción o frustración tiene que ver con la condición pobre que existe en muchas iglesias. En muchos casos esta condición pobre, esta condición mala, vamos a decirlo así, la condición mala que hay en muchas iglesias tiene que ver mucho con los errores en la enseñanza. Hay mucha enseñanza errónea, hay mucha enseñanza equivocada, hay mucha enseñanza que se ha aceptado como verdadera. Sin embargo, como dice un hermano, son medio verdades, no es la verdad completa, solamente aquello que le conviene a la gente escuchar o le conviene a los predicadores predicar. Hay mucho desorden, incluso hay mucho pecado en la iglesia. Y muchos creyentes se quejan de que se están muriendo de hambre espiritual, que no están siendo alimentados espiritualmente. Y aún más, hay muchos que están cansados del formalismo, de la muerte espiritual, de la secadez espiritual. Ahora, quiero dejar algo bien claro, que la iglesia perfecta, como muchos de nosotros pensamos que debía ser, eh, todavía no existe sobre la tierra. Y digo todavía porque Jesús la está levantando y la está obrando, la está moviendo, la está haciendo crecer, la está estableciendo, pero aún no existe. Em, y siempre van a haber errores y siempre van a haber debilidades y siempre van a haber problemas dentro de las iglesias. Em, Tenemos que reconsiderar la naturaleza verdadera y la función verdadera de la iglesia, el por qué Cristo Jesús estableció la iglesia. Y aunque no sé todo lo que hay que saber sobre este tema, sí tengo alguna revelación, porque hace años, como ya sabéis algunos, que estoy con este problema y con esta situación y con esto en mi corazón. ¿Cuál es la iglesia, Señor? Disatisfacción. Entonces vamos a verlo esta tarde con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué es la iglesia? Voy a decirlo de otra forma, no qué es la iglesia, sino cuál es la mente, qué hay en el corazón de Dios. ¿Cuál es la mente de Dios acerca de la iglesia? ¿Cuál era su plan? Cuando Él dijo, voy a establecer mi iglesia, ¿qué es lo que estaba pensando? Ahora, en el Nuevo Testamento, no sé si algunos se han dado cuenta, en el Nuevo Testamento no tenemos en ningún lugar, tenemos una definición clara y completa, un plan claro y completo sobre lo que la iglesia es. Su orden, el orden de cultos, el orden de funcionamiento, el orden, la constitución, cómo tiene que ser constituida.
cómo los métodos, cómo tiene que llevarse a cabo una iglesia, cómo tiene que llevarse a cabo las reuniones de una iglesia, cómo tiene que funcionar la iglesia. No hay ningún sistema, no hay ningún mapa, no hay ningún plan, no hay ningún manual en la Biblia que podamos hacer fotocopias y mandárselo a las diferentes pastores, iglesias y grupos para que diga, así es como tiene que ser, así es como tiene que ser. No hay ninguno. Ahora voy a decir algo que parece que se contradice, pero en el Nuevo Testamento sí hay, y sí vamos a encontrar una revelación de lo que es la mente de Dios en cuanto a la iglesia que Él quiere, de su naturaleza, de su constitución, de su vocación, de su obra. Y aunque parezca una contradicción, espero que veas que no lo es. O sea que podemos, ¿qué quiero decir con todo esto? Que podemos coger trozos del Nuevo Testamento, copiar y pegar, como se suele decir en idioma moderno hoy de ordenadores, y en cuanto a la doctrina, en cuanto a prácticas, en cuanto a la labor de la iglesia, en cuanto a métodos y metodología, en cuanto al orden eclesiástico, y juntar todos estos trozos que sacamos de aquí, de allá, de fuera de contexto, y podemos montar un sistema, adoptarlo y aplicarlo. Pero esto es, si os dais cuenta, es mecánico, es eclesiástico, un método mecánico, un método eclesiástico, un método humano. Y lo que produce y lo que ha producido a través de la historia es un sinfín de diferentes puntos de vista, presentaciones, grupos organizados. Sin embargo, cada uno de esos grupos organizados dice ser la verdadera iglesia del Nuevo Testamento según el orden del Nuevo Testamento, con la autoridad del Nuevo Testamento. Sin embargo, vemos rivalidades, vemos divisiones, vemos competitividad entre grupos, vemos divisiones, vemos controversias. Y le estamos presentando al mundo un cristianismo dividido, un cristianismo muy alejado de lo que Dios tiene en su mente. Porque todos decimos creer tener la verdad. No sé si me estáis entendiendo o no. Eh, y muchos creyentes incluso cogen el Nuevo Testamento, la Biblia, y la enseñan como la usan como un libro de texto. Usan el Nuevo Testamento como un libro de texto, lo estudian como si fuese un manual de cómo debería ser la vida cristiana, de cómo debería ser la, la enseñanza verdadera, cómo debería ser la iglesia verdadera. Sin embargo, usar el Nuevo Testamento como un libro de texto o como un manual para formar una iglesia es falso en primer lugar, y en segundo lugar es peligroso. Es peligroso. ¿Por qué? Porque el resultado al final va a ser muerte. La letra mata, pero el espíritu, y ahí está la clave, es el que da la vida. Si Si Dios hubiese querido que las generaciones, después de la primera iglesia primitiva, que las generaciones que venían después, que venimos después, hubiesen seguido un manual de producción en masa de creyentes y de principios y de iglesia, lo hubiese hecho de tal forma, lo hubiese adaptado la palabra de Dios de tal forma de que no hubiese confusión y de que todo saliese bien y que todo fuese hecho al pie de la letra. Sin embargo, nos damos cuenta al leer el Nuevo Testamento de que incluso con los primeros, cuando envió a los primeros apóstoles, vemos de que no les dijo en ningún momento cómo debería ser, no les dijo en ningún momento
cómo deberían presentar el Evangelio, si tenían que presentar el manual de Antioquía para establecer iglesias o el manual de Jerusalén, hacerlo como se hizo en Jerusalén, que fue un desastre si leéis los Hechos de los Apóstoles, hacerlo como se hizo en Antioquía, que es un poco mejor, pero tampoco totalmente un manual para establecer iglesias. A ninguno de los apóstoles les dijo que escribiesen un manual, sino que vemos que en los Hechos de los Apóstoles, si estudias los Hechos de los Apóstoles, ves que en el Nuevo Testamento, desde el principio, desde el primer día, después del derramar del Espíritu Santo, era algo fluido, era algo abierto, era algo con vida, podríamos decir, era algo sublime y orgánico. Y eso es lo que tenemos que buscar en la Biblia, ¿qué es? La, muchas de nuestros esfuerzos, del esfuerzo del hombre por proteger las escrituras, por defender a Dios incluso, aunque suene muy bonito, muy espiritual. No sé cuántos saben, Dios no necesita que nadie lo defienda. Defender la doctrina, defender las escrituras, defender a Dios ha producido una variedad innumerable de interpretaciones de la Biblia, de doctrinas, de posiciones espirituales, de orgullo espiritual, de fanaticismo, de exclusividad, de sospecha, que un grupo sospecha del otro, que se me van a quitar mis ovejas, que se me van a quitar mi gente, que si tú predicas esto yo te dejo, la gente va a ir detrás de ti. Sospechas, legalismo, fanaticismo. Y eso, aunque no nos demos cuenta, es una de las estrategias que Satanás usa y ha usado a través de los años, porque si no puede destruir a la iglesia, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a atar a la letra, nos va a atar a defender la doctrina. Hoy en día se escucha mucho aquí en España la sana doctrina. Y muchas de las personas, me he dado cuenta yo, que muchas de las personas que hablan de la sana doctrina, yo soy la sana, ni siquiera tienen idea lo que es la sana doctrina. Me está escuchando alguien, o que es muy diferente de lo que muchos proclaman. Entonces, es muy difícil, y es por eso que os llamo a orar, es muy difícil que el cristianismo tal como lo conocemos hoy, se ha convertido en tal cosa, en un Frankenstein, si queréis decirlo así, en tal cosa que es prácticamente imposible para la gran mayoría de líderes y de cristianos creer que Dios puede obrar sin comités, sin comité de ancianos, sin comités misioneros, sin maquinaria, sin anuncios, sin televisión, sin organización, sin hacer llamados sin el YouTube, sin internet, sin reportes, sin tener nombre, sin tener reputación, sin tener eh, propaganda, publicidad, etcétera, etcétera, sin tener un local incluso. ¿Me está escuchando alguien? ¿Os está gustando este estudio? Porque creemos que si estas cosas no están en nuestra vida, no las tenemos, no están respaldándonos, no podemos, Dios no puede obrar. Y aunque sé que todo lo que estoy diciendo hasta ahora es negativo, tenemos que ver lo negativo primero para ver lo positivo. Ahora en el Nuevo Testamento, como he dicho antes, hay una revelación. No nos dice cómo tiene que ser la iglesia, por qué. ¿Cuál es la mente de Dios en cuanto a la iglesia? No nos dice cómo tenemos que constituir una iglesia, porque no nos dice eso, pero sí nos da una revelación de qué es la iglesia, quién es la iglesia y cómo es la iglesia. ¿Y cuál es esa revelación? La acabamos de leer en Efesios 1. La revelación, la respuesta es que la iglesia verdadera de Cristo Jesús no es un sistema. La iglesia de Cristo Jesús es una persona.
El problema es que lo que en el Nuevo Testamento era algo secundario, la iglesia, y no malentenderme cuando digo secundario, el cristianismo lo ha hecho como lo primario, lo más importante, y hemos olvidado de lo primero, que es Cristo. La iglesia verdadera no es un sistema, es una persona. Y vamos a leerlo otra vez para que me entendéis. Lo sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza a Cristo. ¿A quién? A Cristo Jesús. Por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? El cuerpo. ¿El cuerpo de quién? Su cuerpo. Su cuerpo. La plenitud de aquel. ¿Quién es aquel? Cristo, que está completando a través de su cuerpo todas las cosas. O sea que quiero que veáis aquí, y no quiero adelantarme mucho, pero ¿cómo funciona todo esto? Hay una oración que hace el apóstol Pablo ahí en ese mismo capítulo, en los versículos 15, 16, 17. El apóstol Pablo dice: por esto yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría, os dé revelación en el conocimiento pleno de Cristo Jesús. Dice el siguiente versículo: habiendo iluminado, habiendo abierto, dice otra versión, habiendo abierto nuestros ojos, los ojos de nuestro corazón, para que veamos y sepamos cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de nuestra herencia, de nuestro compartir con los santos. En otras palabras, no sé si estáis viendo aquí la revelación, cómo se forma la iglesia, cuál es la iglesia verdadera. Es un ver con nuestro espíritu la importancia de Cristo Jesús. El orden divino es una persona, no es una organización. Es una persona, no es un sistema. Cristo es la cabeza, su cuerpo es la iglesia, Cristo. El cuerpo lo llena todo. Es la plenitud de aquel. En otras palabras, lo voy a decir de otra forma, y a lo mejor alguno le va a sentar, va a escuchar aquí, o lo va a sentir como una herejía. Pero es por eso que pido sabiduría a Dios, para que os dé entendimiento, como dice Pablo. La cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todas. En otras palabras, y fijarse bien, si la iglesia no está funcionando como el cuerpo de Cristo, como una persona, como parte de la cabeza, no como un organismo, la plenitud de Cristo no se verá nunca aquí en la tierra. ¿Lo estáis viendo? La voluntad de Dios, de Cristo, no podrá completarse en todas las cosas. El secreto es ver a Cristo, ver a Cristo. ¿Qué pasa cuando vemos a Cristo? Hay otro versículo parecido, si queréis verlo, en Gálatas 1:16. No vamos a leerlo, sino que lo voy a parafrasear. Si queréis leerlo, buscarlo. Porque le agradó a Dios, dice el apóstol Pablo, le agradó a Dios el revelar a su Hijo en mí. Gálatas 1:16. ¿Os dais cuenta cómo es el revelar? Dios se agradó revelar a su Hijo en mí. ¿Qué tiene de qué verbo viene el revelar? El ver, el quitar nuestras vendas, el abrir nuestros ojos. Necesitamos ver a su Hijo, revelar a su Hijo en mí. ¿Para qué? ¿Para qué? Y aquí vamos entrando en materia, para que lo anunciara al mundo entre los gentiles. La revelación
En otras palabras, el versículo 12 de ese mismo capítulo dice, pues yo no lo recibí. Este evangelio del reino que yo os anuncio no lo recibí, ni me fue enseñado por hombre, sino por revelación de Cristo. Cristo fue revelado. Tuve que ver a Cristo. Y cuando vi a Cristo, vi el evangelio. Y cuando vi a Cristo, vi el reino. Y cuando vi a Cristo, vi la iglesia. Y ese ver a Cristo hace que todas las hojas, estamos hablando de árboles, anda de un momento, todas las hojas viejas y secas del organismo, porque la Biblia nos habla de la iglesia como un árbol, el organismo caigan y sea revestido ese árbol con ese organismo, es con vestiduras de dentro hacia afuera. Y ahí está la diferencia. Si Cristo está en ti, si el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos está en ti, vivificará tu cuerpo mortal. El cristianismo te cambia de afuera hacia adentro, o trata, porque es casi difícil, imposible. El cristianismo, la organización, nuestros programas, nuestra doctrina, nuestra teología cambia al hombre de afuera hacia adentro. Pero cuando te das cuenta y ves a Cristo y tienes una revelación de Cristo, vas a darte cuenta que empieza a cambiarte de dentro hacia afuera, de dentro hacia afuera. En la Biblia, la palabra de Dios se convierte en un libro abierto, nuevo y vivo y lleno de vida. En otras palabras, voy a tratar de explicarlo. Es una persona, no un sistema. Cristo, a través de su espíritu, supone, una vez que has visto a Cristo, pasa algo que se llama, en la Biblia se llama, en algunas Biblias, nueva creación. Una vez que has visto a Cristo, no puedes seguir siendo el mismo de antes. Una vez que has visto a Cristo, hay un nuevo nacimiento. Una vez que has visto a Cristo, hay una transformación. Una vez que has visto a Cristo Jesús, ya no puedes conformarte con lo viejo. Y una vez que has visto a Cristo, Cristo Jesús pone su espíritu en ti. Y de ese espíritu toma individualmente y corporalmente. Y produce el nuevo nacimiento, produce crecimiento. Y a través de los hechos veréis que empiezan a juntarse creyentes y a formarse compañías, a formarse asambleas, si queréis llamarlo así, a formarse grupos que se convirtieron. Y aquí está el secreto, hermanos. ¿Para qué fue revelado Cristo en mí? Dice Pablo. Para poder yo declarar y presentar y predicar y revelar a Cristo al mundo. Cuando se forman grupos, cuando uno o dos, donde hay uno o dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando hay dos o tres o cuatro reunidos, dos o tres, ¿quién? Dos o tres reunidos en un lugar, dos o tres reunidos bajo el título de la iglesia, o dos o tres que han visto a Cristo. Cuando hay dos o tres que han visto a Cristo, han tenido una revelación de Cristo, ahí estoy yo. No quiere decir que Él está ahí con nosotros, o sea, voy a decirlo en forma matemática, donde hay dos reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. No quiere decir que ahora somos nosotros dos y Cristo tres. Quiere decir que esos dos son Cristo. Y ahí está Cristo. Ahí está Cristo en ese lugar. En otras palabras, cada grupo de dos o tres o cuatro o cinco en la casa de Cornelio, en la casa de la anciana amada, en Jerusalén, en Antioquía, en Éfeso, en Galacia, nos encontramos con una expresión de Cristo. Entonces la pregunta es, cuál es en la mente de Dios? ¿Cuál es? ¿Para qué existen los cristianos? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia local? Y solamente hay una respuesta en la Biblia. Y lo acabo de decir. Para que ese cristiano, esa iglesia local funcione y sea
la única expresión de Cristo. No hay otra cosa que no sea Cristo. Es por eso que Cristo Jesús se conoce como el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Desde el principio hasta el fin, y todo lo que hay entre medio del Alfa y el Omega debe ser Cristo. En todo el gobierno, en todo trabajo, en toda nuestra vida, en todo lo que hagamos, en la vocación de la iglesia. Es un sistema celestial, no terrenal. Es por eso que yo a veces me río cuando alguien me dice, voy a fundar una iglesia en tal lugar. Y aunque no digo mucho o digo poco, digo, ¿quién eres tú para fundarla? Porque si no la funda Dios y no nace de Dios, de gente que han visto a Cristo, no va a haber iglesia, no va a haber un grupo, pero no es la iglesia. La iglesia, el propósito y la vocación de la iglesia es expresar y manifestar a Cristo. Lo que la sangre, lo que el sistema sanguíneo en nuestro cuerpo humano, lo que la sangre es en el cuerpo humano, es la vida divina del Espíritu de Dios mismo en la iglesia, en su cuerpo. Lo que el sistema nervioso es para el cuerpo físico, el Espíritu Santo es lo espiritual en el cuerpo de Cristo. ¿Me habéis entendido, no? El sistema nervioso es lo que hace funcionar todo. El momento que tú entiendas estos dos sistemas, la sangre y los nervios, vas a entender en lo espiritual, porque la Biblia dice que primero es lo natural, después lo espiritual. Vas a entender el principio de la persona de Cristo, de su iglesia, de cómo obra. O sea que vemos que lo que en el Nuevo Testamento, entonces, la verdadera iglesia local, la verdadera iglesia local tiene que ser una reproducción de Cristo por el Espíritu Santo. El hombre no puede hacerlo, el hombre no puede formar la iglesia local, el hombre no puede producirla, el hombre no puede establecerla. Nadie puede unirse a la iglesia local, nadie puede hacerse miembro. ¿Por qué? Porque es un organismo. ¿Y quién es el que añade? Los discípulos iban por todas partes predicando el Evangelio del Reino y Dios añadía cada día los que habían de ser salvos. Dios, no el que tú pongas tu nombre en un libro, no el que te hagas miembro. Empieza como un embrión y después va formándose poco a poco. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, ahí está mi presencia, ahí está mi manifestación, ahí está. Cuando el mundo diga, queremos ver a Cristo como los gentiles, como los griegos que vinieron a los discípulos y le dijeron, queremos ver a Cristo. Cuando el mundo diga, queremos ver a Cristo porque están desesperados y necesitan respuestas, ¿dónde lo van a ver? Donde hay dos o tres reunidos, dos o tres que han visto a Cristo, que han tenido una revelación de Cristo, porque ahí estoy yo, dice Jesús. ¿Está escuchando a alguien? Cualquier hablar y planear del ser humano de formar iglesias, vamos a formar una iglesia según el Nuevo Testamento, es ignorancia. Porque tenemos que empezar, como he dicho antes, por ver a Cristo. Y donde Cristo es revelado, ahí hay un germen de iglesia. Y ese es el comienzo de la iglesia. Aquí mismo, ahora mismo hay cuatro aquí reunidos. Hemos visto. Yo creo que todos los que están aquí han visto a Cristo, han tenido una revelación. Aquí está el germen de la iglesia. Aquí está Dios. Aquí estoy yo en medio de ellos. O sea que lo que tenemos que hacer es dejar de mirar a la iglesia y empezar a mirar a Cristo. Porque cuando veamos a Cristo, por el Espíritu Santo, vamos a ver la iglesia.
El que ha visto a Cristo ha visto a la iglesia. El que ha visto a Cristo ha visto al cuerpo. El que ha visto, voy a decir de esta forma, ya que estamos hablando de la iglesia, el que ha visto a Cristo ha visto a la iglesia. ¿Os suena de algo eso? ¿Qué dijo Cristo Jesús? Aquel que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y nosotros deberíamos decir lo mismo. Esto está en Juan 14:8. Señor, muéstranos al Padre. Jesús le dice, tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Esas mismas palabras las debería poder o debería decir la iglesia verdadera. El que me ha visto a mí ha visto a Cristo. Y no estoy diciendo que, con eso no estoy diciendo que Cristo Jesús no tenga su propia personalidad, su propia individualidad, su identidad distintiva, sino que la iglesia es la expresión corporal de Cristo Jesús. Necesitamos pedirle a Dios que abra nuestros ojos, como hemos visto en Efesios 1:17. La iglesia entonces no, como dice Juan 1:13, no nació de sangre ni de voluntad humana, sino de Dios. La iglesia verdadera es algo que ha nacido del Espíritu. Ahora la prueba, y esta es la parte que a algunos le va a molestar, pero allá, cada uno. La prueba de una iglesia verdadera es y siempre será cuánto de Cristo se encuentra en ella. Cuando alguien llega a ese lugar, ¿cuánto de Cristo se encuentran? Si alguien entra en ese lugar, ¿cuánto de Cristo se está ministrando? Cualquier cosa que no sea una manifestación, una revelación de Cristo y que no aporte a su aumento y su gloria, no tiene lugar en ninguna iglesia verdadera y no es la iglesia verdadera. Y así debería ser la iglesia local. Cuando la iglesia defiende su doctrina y su teología por encima de Dios y la presencia de Dios, no es la iglesia verdadera. Cuando la iglesia es gobernada por un grupo de diáconos o de ancianos, o como queréis llamarlo, y al Espíritu Santo ni lo reconocen, ni lo reconocen que esté ahí, golpeando en la puerta, como dice el Apocalipsis, que estoy aquí, dejarme entrar, quiero orar. Que si no das tu diezmo y tu ofrenda, no puedes ser miembro de esta iglesia. En propósito y en naturaleza, la iglesia es Cristo, ni más ni menos. Y la iglesia no tiene nada que ver, la iglesia verdadera no tiene nada que ver con el cristianismo. Ahí tenéis otra. ¿Por qué? Porque el cristianismo, tal como lo conocemos hoy en día, es una conglomeración, es una masa de contradicciones. Cuando la Biblia dice bien claro que la iglesia verdadera, Cristo Jesús, en Cristo no hay contradicción. En Cristo no puede haber contradicción. Cristo no está dividido. En Cristo Jesús no hay sombra de variación. Lo que hoy en día se conoce como cristianismo, y yo creo que ese nombre cristianismo se lo dio el mundo se lo dio a los cristianos, no Dios. Fue en Antioquía que los paganos llamaron cristianos por primera vez a los discípulos. La iglesia en el Nuevo Testamento siempre se ha conocido como los del camino. Jesús es el camino, los del camino, los discípulos de Cristo. El nombre cristiano se lo dio el mundo. Yo creo que es una artimaña de Satanás ese nombre. ¿Por qué? Porque entre los dos extremos del cristianismo nos podemos ir desde el
libertinismo, libertinaje total, donde la gente, los cristianos, ni siquiera creen en Dios, ni siquiera creen en la Biblia, no creen que la Biblia sea la palabra autoritaria de Dios, no creen en el poder redentor de la cruz del Calvario, no creen en la resurrección de Cristo en forma corporal, hasta el otro extremo, donde nos encontramos crueldad, fanaticismo legalista, que a través de la historia, ese fanatismo legalista, hay un legalismo y después está en el otro extremo, que es malo, está esa crueldad, ese legalismo fanático que incluso ha llevado a que los cristianismo, coja armas y use las fuerzas físicas para defender y propagar su creencia, su doctrina. ¿Me está escuchando alguien? Y eso se ha visto a través de la historia. Un grupo mataba al otro grupo, el otro grupo, los cuáqueros a estos, los no sé cuántos a los anabatistas a los reformados a los useitas y así, a través de toda la historia. En Centroamérica la fuerza, si no te haces cristiano te cortamos la cabeza. Predicaban el evangelio con la espada en la mano. Después hay cristianos de todas clases. Por eso que el cristianismo, lo único que trae, el nombre cristianismo es confusión. Por eso que el mundo cuando le hablamos de Cristo dice, tú eres cristiano, tú eres de esos, tú eres tal, tú eres no sé qué, no saben lo que es, porque hay tanta confusión. El segundo punto que quiero recalcar esta noche antes de terminar es que hay mucha diferencia entre estar en la iglesia y entender lo que significa estar en la iglesia o ser parte de la iglesia. La única forma de entrar a la iglesia verdadera es a través de Cristo Jesús. Cualquier enseñanza, y esto sirve para examinarnos ahora esta noche, cada uno personalmente, cualquier enseñanza frívola y barata, y así de claro lo digo, donde te han enseñado que lo único que necesitas en tu vida es ser salvo y todo va a estar bien. Acepta a Cristo y sé salvo. Si no sabes dónde vas a pasar la eternidad, levanta la mano. Pídele a Jesús que entre en tu vida. Yo conozco cristianos, entre comillas, que se han salvado bajo este método de producción en masa, que se han bautizado incluso en agua y están viviendo en pecado total, en rebelión, y creen que porque se han bautizado son salvos. No, hermanos, lo siento, pero no. Eso no es cristianismo. ¿Cuál es el cristianismo? Vemos en la vida de los apóstoles, el apóstol Pablo dice en varias ocasiones en la Biblia, dice, yo he obrado, he trabajado, me he esforzado día y noche para que Cristo sea formado en vosotros. ¿Entendéis o no? Todo aquello que se llama cristianismo, y estamos entrando ahora en esta época en la historia. Todo aquello que se conoce como cristianismo no es impregnable. Todo aquello que se llama cristianismo no es eterno, mientras que la iglesia verdadera de Cristo es eterna. Todo aquello que se llama cristianismo puede y va a ser sacudido. Y estamos en ese tiempo, vuelvo a repetir, que está siendo sacudido. Todo aquello que se llama cristianismo está a punto de ser sacudido y va a colapsarse, va a caer. Sin embargo, la iglesia verdadera, ¿qué dice la Biblia acerca de la iglesia verdadera? Y las puertas del infierno no prevalecerán
contra ella. La iglesia verdadera, y ahora que digo eso, no prevalecerán. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Sobre esta verdad edificaré. ¿Cuál verdad? Lo he mencionado varias veces, la revelación de Cristo. ¿Quién decís vosotros que soy? Tú eres, dijo Pedro, el Cristo, el Hijo del Dios. Muy bien. Necesitamos, la iglesia está formada por gente que ha visto a Cristo, no gente que tenga miedo del infierno, no gente que lo han aceptado, no gente que se han hecho miembros como que uno se hace miembro del club social. Y el problema con esto es que miles y miles, por no decir millones, de personas que han buscado su refugio bajo el techo de cristal. ¿Saben lo que se dice del techo de cristal, no? No tires piedras cuando si estás hecho de cristal. Aquellos que han tomado refugio se han sentido seguros bajo el techo de cristal que es el cristianismo popular. Se van a ver de repente sin cubrir, sin protección. Se van a sentir amargos, desilusionados. E incluso muchos de ellos van a renegar contra Dios y contra el Evangelio. Y no van a querer saber nada más de Dios ni de Cristo. Y eso lo estamos viendo ya. Y el mundo se va a llenar de cinecismo, materialismo, humanismo y muchas otras cosas más. Eso está profetizado en Hebreos capítulo 12, versículo 26. Todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. Y no sé si estáis entendiendo este estudio, hermanos, pero no hay nada, no hay ninguna en cuanto a temas de revelación divina, revelación de parte de Dios, no hay ninguna revelación que haya sufrido tanta antagonismo y tanta batalla y tanta oposición y tanta contradicción del enemigo, de las fuerzas del mal, como el conocimiento de la verdadera naturaleza de la iglesia. Es por eso que en la carta a los Efesios y en los Hechos de los Apóstoles vemos que donde quiera que iban los apóstoles a predicar el Evangelio y a poner la semilla de la iglesia verdadera de Cristo, ¿qué es lo que pasaba? Los apedreaban, los mataban, los perseguían. Cuando la presencia, cuando se presentaba un apóstol en cualquier ciudad y era reconocido por las fuerzas del mal, tenían que echarlo y salir corriendo o al final los mataban. Persecución y oposición. ¿Por qué? Porque la existencia local, y estoy hablando de local, no de algo místico, no que nadie me diga ahora sí, pero está hablando de la iglesia mística, no. En cualquier lugar donde la iglesia local, acuérdense que hemos dicho donde hay 2 o 3, local, personas, en cualquier lugar significaba un testimonio vivo y la manifestación y la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario.